Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. La idea es hacer una concisa respuesta a nuestro juicio desafortunadas declaraciones del señor Juan Molinar Horcasitas, mexicano de triste memoria en su paso por la Administración Pública Federal. Quisiéramos puntualizar que el Partido Revolucionario Institucional ha reiterado su disposición, su voluntad y todo su esfuerzo para seguir trabajando en construir las reformas estructurales que necesita el país. Evidencia de ello es que a partir de que lo hemos afirmado, hemos estado construyendo dictámenes, en particular el de la Ley de Seguridad Nacional en lo general, que se sigue discutiendo en lo particular para poder tener lo más pronto de lo posible ese esfuerzo legislativo. Por el otro lado, simplemente hoy fue aprobada en lo general y ya en varios artículos en lo particular en la Comisión de Hacienda la ley mejor conocida como Ley de Lavado de Dinero, y me parece que Acción Nacional sigue queriendo y pretendiendo a través de pues no sé si es vocero, no sé qué cargo desempeña Juan Molinar en el Partido Acción Nacional, en su Comité Ejecutivo Nacional, del proceso legislativo. El proceso legislativo tiene sus tiempos, sus ritmos. Hoy nosotros nos preguntamos qué hubiera pasado con todo este movimiento de organizaciones civiles que se han dado y que se han manifestado en contra de lo que plantea la minuta de la Ley de Seguridad Nacional, y que nosotros hemos abierto el espacio pese a las diferentes visiones y las propias críticas que ello conlleva. Existen elementos suficientes para demostrar que nosotros estamos trabajando en reformas legislativas que necesita el país. Nada más sí les decimos a los compañeros de Acción Nacional que las reformas que necesita el país no necesariamente son las reformas que ellos han planteado, ni son poseedores de la verdad, porque además afortunadamente hay muchos hechos que demuestran ante un mal gobierno que no tienen la verdad absoluta. Hoy el proceso de negociación del paquete económico no es ningún chantaje. El proceso de reconocimiento, de impulsar como idea de una fuerza política que es el Partido Revolucionario Institucional, el plantear de que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal para revisar el porcentaje que le corresponden a los estados y los municipios, demuestra que tenemos nosotros sí una convicción federalista, y lamentamos cómo Acción Nacional evidencia que ha renunciado a ese federalismo que en otro tiempo pregonaba. Hoy Acción Nacional se ha vuelto el partido de un sistema centralista que quiere hacer de la Presidencia de la República un imperio. Y la verdad absoluta hoy en nuestra democracia es que el pacto federal tiene que ser respetado y que ideas como las que impulsamos son necesarias. Ni estamos pensando en más impuestos, como tramposa y mañosa y mentirosamente dice Juan Molinar. Estamos pensando que del mismo monto de las participaciones hay una distribución que en los últimos 18 años no ha recibido ninguna revisión y sigue siendo del 80-20, 80 para la Federación y 20 para los estados. Estamos alzando la voz de una realidad inevitable que pasa año con año. Subejercicios al gasto que demuestran la incapacidad del Poder Ejecutivo de ejercer sus atribuciones e invertir lo que necesita la gente. Estamos hablando de una burocracia que en los últimos 5 años creció más de 300,000 millones de pesos, y que simplemente en la misma cifra que usa Molinar Horcasitas, que no sabemos de dónde la sacó, 3% representaría una sexta parte de lo que él acusa como algo increíble y maravilloso. Juan Molinar, que por cierto no hace cuentas, y eso nos lo demostró muy bien como exsecretario de Comunicaciones y Transportes, cuando no hizo lo correcto para salvar, entre otras empresas, a Mexicana de Aviación, que hoy nos tienen metidos en un caos, habla de un porcentaje de distribución de 3%, cifra que no sabemos de dónde sacó, porque la iniciativa que está impulsando el PRI tiene dos visiones: o pide del 20 al 28 o del 20 al 25, y él habla del 3%. Si está muy preocupado de dónde va a salir ese dinero puede salir simplemente de la expansión del gasto corriente en burocracia, que en 5 años ha aumentado 300,000 millones de pesos. No estamos pensando en más impuestos, es una trampa mediática que no queremos dejar pasar, porque nos parece que esa mentira trata de distorsionar el debate de fondo. Se le olvida a Juan Molinar, y ese es el aprecio que le tiene a las entidades federativas, que vivimos en un pacto federal, que si a Puebla, a Sinaloa, a Sonora, a Oaxaca, a Yucatán le va mal, también le va mal a México,
y que la responsabilidad de enfrentar los problemas en infraestructura, en salud, en educación, en impartición de justicia que tienen los gobernadores y los alcaldes es una responsabilidad que nos corresponde a todos los mexicanos. Por eso reiteramos que nosotros sí vamos a seguir impulsando una reforma a la ley de coordinación fiscal, tratando de obtener más recursos a estados y municipios y desterrar la terrible realidad de que año con año los presupuestos etiquetados para entidades federativas, para municipios, son escamoteados, trampeados con reglas de operación que en la soledad el Ejecutivo esconde y guarda recursos en lugar de invertirlos en la gente. Hoy queremos hacer un llamado a la cordura. Si ellos están muy preocupados por buscar en la burocracia del Ejecutivo encabezado por Felipe Calderón un candidato a la presidencia de la República y creen ellos que no nos damos cuenta que su intención de mezclar lo ejecutivo de un poder con las aspiraciones presidenciales, nosotros les decimos desde aquí, vamos a trabajar con quien esté al frente de la Secretaría de Hacienda, porque la designación del secretario de Hacienda es responsabilidad del presidente de la República. Queremos tener una discusión sana por el bien del país. Queremos más recursos para la inversión, queremos más recursos cerca de las instancias de gobierno que necesita cada instancia de gobierno para enfrentar una realidad nacional donde el empleo no ha llegado, donde la inseguridad camina todos los días y donde queremos un mejor futuro para todos, entendiendo que el Pacto Federal está integrado por puros mexicanos. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Ya son sistemáticos José Antonio Huerta del diario Actual. Ya son sistemáticos los ataques del gobierno federal. Hace unos días vimos los ataques del senador Dorian. Ahorita. ¿Senador qué, perdóname? Dorian. Doring. Sí, Dorian Gray es otro. Ahorita pues, esta cuestión y sobre todo los ataques al presidente del partido. No es caer en el juego, es dar respuesta inmediata a estos ataques que se han venido dando por parte del gobierno federal. Yo te agradezco la pregunta. Lo que no podemos estar permitiendo como una fuerza política seria es que tengamos medias verdades que son mentiras completas en una declaración que trata de salir a distorsionar lo que nosotros estamos haciendo. Y tan no tenemos nada que ocultar que reiteramos lo que perseguimos en una discusión, por ejemplo, en el paquete económico, y no vamos a seguir permitiendo que nosotros seamos acusados de algo que es falso, que es tener atoradas las reformas. Yo te puedo asegurar como legislador federal, por ejemplo, que caminaría más la agenda legislativa si muchos de los legisladores, particularmente de Acción Nacional, estuvieran entregados 100% a su trabajo legislativo y no estuvieran distraídos en otras actividades. Nosotros hemos presentado reformas que ellos no se han atrevido a presentar y no vamos a permitir que hoy un funcionario del CEN de triste memoria para este país, que dejó en la desesperanza, por ejemplo, un caso abierto como fue el incendio en las guarderías del ABC, salga impunemente a decir mentiras a la opinión pública nacional. Eso sí no lo podemos permitir. No nos interesa dicho funcionario, lo que nos preocupa es que se trate de salir a distorsionar, a interpretar lo que hemos dicho con toda transparencia de por qué y para qué queremos las reformas de las que ya hemos hablado. ¿Tienen ustedes más o menos ya los cálculos aproximados de qué tamaño es el escamoteo de la Secretaría de Hacienda a los estados? Esto es lo que viene de los 11 años de gobierno del PAN, se ha intensificado o ha cambiado en el sexenio de Calderón. Y si me permites hacer otra pregunta como vocero del CEN, quisiera preguntarte tu opinión sobre esta decisión que han tomado diputados y senadores en la Comisión Permanente de retirar sus firmas a un proyecto de dictamen que refiere al caso de Vicente Chávez y una eventual investigación. Gracias. El monto de los recursos escamoteados por el gobierno federal ayer justamente fue un tema, y agradezco la pregunta, Claudia. Estamos exigiendo elaborar una auditoría de las participaciones.
Déjame darte un dato que es grave y que es público y que ha sido expresado y documentado por Hacienda. Tan solo en el 2011 crece más la economía de lo estimado, el precio ponderado del dólar va a la alza en el promedio anual, hay el mismo número de barriles de petróleo que se están produciendo, es decir, la producción petrolera no cae y al contrario presumen que la estabilizaron, se les olvida que en los últimos 5 años cayó 1 millón de barriles, por cierto. El precio del barril de petróleo está muy por encima del estimado en criterios generales de política económica, hay más recaudación, por lo tanto, de los impuestos como el IETU, el ICR y el IVA en relación al año pasado. ¿Y qué crees? Lo único que bajó fueron las participaciones a los estados. Bueno, eso es imposible. Es como si una persona comiera el doble de lo que comía normalmente, se sienta en una hamaca, no hace ejercicio ni para ir al baño y enflaca. Bueno, pues esa vaca está enferma, ¿no? Es decir, no hay lógica. Es decir, lo único que bajó fueron los recursos de estados y municipios. Fue lo único. Y entonces hemos exigido una auditoría a las participaciones de su caída sistemática en los últimos años. 2. Los subejercicios que han distinguido de manera característica casi ya es el apellido que con honor ha ganado la administración panista en los últimos 10 años. No hay un solo año de los últimos 11 años de gobierno que no haya subejercicios. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuánto hay en fideicomisos guardado? ¿Por qué ese dinero que fue no ejercido en el presupuesto va a cuartos oscuros que con el secreto fiduciario es imposible de determinar dónde y para qué están? ¿De dónde se saca dinero para medidas extraordinarias no presupuestadas en las acciones del Ejecutivo Federal? Bueno, yo te voy a decir algo y de frente le entro al tema. Hoy se acusa, como si por cierto la deuda federal no hubiera crecido, que por cierto también ha crecido y mucho, y más la deuda interna, que los estados y que diferentes estados de la República tienen deudas de financiamiento. Bueno, pues sí, nada más que un gobernador, un alcalde enfrenta 2 realidades. Hay veces no hay para el agua en una comunidad o un camino se derrumba y en lo que aplicas las reglas del Fonden simplemente, pues la gente podría estar meses y meses esperando abrir su camino para su comunidad. Ciertamente todos los estados de la República han tenido que recurrir a financiamientos y está en muchos casos proporcionalmente directo vinculado al subejercicio federal de muchos de los ejercicios públicos. ¿Qué pasa con los diputados cuando aprobamos el presupuesto? Pues salimos muy contentos porque reetiquetamos y redistribuimos recursos en diferentes programas que creemos que son prioritarios, porque aunque no le guste al presidente y a su gente, que son sus empleados, representamos a la ciudadanía y sacan un librito de reglas de operación donde cada año, escúchese bien, cambian la metodología para que las autoridades estatales y municipales no puedan reunir esa nueva metodología y a partir de ahí se dan subejercicios. Es decir, las reglas de operación están sirviendo para manipular el ejercicio de lo que se etiqueta en la soberanía del Congreso para destinarle a la ciudadanía que representamos. Eso verdaderamente a mí me parece asqueroso en términos de la manipulación de no respetar la competencia de quien la tiene constitucionalmente, que es la Cámara de Diputados, porque representamos a los ciudadanos. Ahora, respecto al retiro de las firmas, Claudia, te lo voy a contestar muy simple. No pertenezco a la primera comisión, que es donde se dio este debate. Yo pertenezco a la tercera comisión de la Comisión Política Permanente. La información que tengo es que dicho punto de acuerdo, junto con otros 17 puntos de acuerdo, escúchese bien, 17 puntos de acuerdo más que también tenían un punto de procesamiento formal de firma, se van a presentar el próximo miércoles. Ese punto de acuerdo en particular del que tú hablas, hasta donde sea, ha sido objeto de 2 sesiones de la primera comisión y se ha discutido abiertamente y los priistas hemos estado en ese debate. Estoy seguro que ese punto de acuerdo la próxima semana se subirá al pleno de la comisión permanente y tendrá que sufrir la suerte procesal parlamentaria que cientos de puntos de acuerdo que se han aprobado en esta comisión política permanente han sufrido como corresponde. Solamente para
Ahora, respecto al retiro de las firmas, ignoro, yo no estoy enterado de esa parte y no creo que se haya dado, no lo sé, pero sé que la información es que en la próxima sesión de la Comisión Permanente estos puntos de acuerdo se van a subir. Solamente sobre el tema de la auditoría, al tema de las participaciones. Sí. ¿Quién debe llevar a cabo, la ACF o quién? No, nosotros estamos elaborando en base a nuestras competencias la posibilidad de procesarlo, entre otras cosas. Yo creo que quien tiene que participar es la SF y creo que de aquí en adelante estaremos solicitando una serie de informaciones, incluso yo no descarto la comparecencia de la Subsecretaría de Ingresos para que nos expliquen lo imposible, ¿no? Todo subió, menos las participaciones a estados y municipios. Y algo más, quisiéramos saber en los últimos 10 años la evolución de las participaciones municipales de acuerdo a la afiliación partidista. Y quisiéramos saber la evolución de las participaciones a los estados también de acuerdo a la afiliación partidista. Porque es curioso, la inversión pública federal que tiene que ver con la única decisión de la federación en donde invertir ciertos parámetros en ciertos programas, hemos hecho una primera aproximación y ¿qué crees? También donde menos sales cuando hay elecciones. Y los más desfavorecidos son estados que no son gobernados por Acción Nacional. Habría que pensar que en esta democracia estar jugando con este falso juego y un poco contestando a la primera pregunta de esta tarde, por eso contestamos a esta reacción, es, pues hay estados que fueron gobernados por el PAN que ahora son gobernados por el PRI y viceversa. En esta democracia todo se va a saber. Entonces no se vale estar manipulando el gasto público de esta manera. ¿Puede dar respuesta a una afirmación que dice Juan Molina, que el endeudamiento de las entidades es algo populista? ¿Algo qué, perdón? Populista. Ajá. Sí, lo que pasa es que yo creo que Juan Molinar es tan antipopular que todo le parece populista, ¿no? Es un hombre que, reitero, de triste memoria para este país y no entiende que la deuda más importante de este país, lo cito en una frase específica que hizo ayer Humberto Moreira, es la deuda social. Hay entidades que han tenido endeudamientos que hoy tienen la tasa de empleo más alta del país. Por citar solo uno, Coahuila. Los empleos registrados ante el INS más altos. En el 2008, la caída menos grave en términos de la generación de empleo ante la recesión que nos hizo pedazos, aunque ahí andaban diciendo que ni catarrito, ¿no? Ahora ya estoy más asustado porque Cordero dijo, no, sí es algo más serio que un catarrito. Imagínense, Carstens dijo que no había catarrito y dio pulmonía, a ver si no nos morimos con Cordero. Entonces, ¿de qué deuda quieren hablar? Es decir, el paradigma de ejercer los recursos en la inversión pública para sacar a la gente adelante con un manejo adecuado es algo muy delicado que tenemos que cuidar todos. Y me parece que no se puede ser, como dicen, farol de la calle y oscuridad de tu casa. La deuda federal merece también una revisión, porque como se está conformando hoy las cuentas de la deuda federal por parte de Hacienda es un tanto tramposo. Habría que pensar en pidiriegas, en endeudamiento externo, endeudamiento interno, y dejar de cacarear un poquito este asunto de que tenemos guardados 130,000 millones de dólares en el Banco de México cuando hay gente que hoy no le alcanza para comer, aunque Cordero crea que con 6,000 pesos se come muy bien al mes. Me parece que son dos realidades. Ahora, yo no estoy diciendo que la deuda sea algo bueno, pero hay veces es inevitable invertir recursos para no detener el tren de combatir la pobreza, de apostarle en la infraestructura y de pensar que podemos crecer económicamente bien y tener un mejor desarrollo. Después de que anunciaron que querían que fuera sacar a la ley de economía fiscal, también al mismo tiempo que las otras leyes, las otras reformas por las que se están trabajando en el Congreso. También hubo otras fracciones como el PRD que criticaron esta actitud del PRI, siento que ha descartado un chantaje. ¿Cuál? ¿La de, perdón? La ley de coordinación fiscal. ¿Cuál PRD? Hubo varios senadores que inmediatamente, bueno, el mismo día. Sí, perdóname, es que no los he leído. ¿De qué PRD me hablas? Pues por lo menos en el Senado hubo algunas manifestaciones de protesta en relación a la postura del PRI. Fíjate que habría que preguntarle al PRD qué es gobierno. Habría que preguntarle al PRD
que si en 18 años no se ha revisado una fórmula pese a la evolución de los ingresos, donde por ejemplo se aumentó el IVA, si el PRD en el Distrito Federal, siendo gobierno, está de acuerdo en una distribución de 80-20, porque expresiones populares para ganar nota periodística hay muchas. Me parece que este es un asunto que no solo hay que calificar, hay que analizar a fondo y hay que pensar para qué es ese dinero. Y nosotros hemos dicho claramente que la modificación que aspiramos tener en la Ley de Coordinación Fiscal, queremos etiquetar los recursos para qué. ¿Los queremos para inversión pública? ¿Los queremos para poder aumentar calidad educativa y de salud? ¿Lo queremos para saneamiento financiero, para ampliar las bandas financieras de estados y municipios y obtener un mejor desarrollo? No lo queremos para gasto corriente. Entonces, bueno, perdóname que te interrumpa, pero yo digo, pues, ¿cuál PRD? ¿De qué PRD me hablan? ¿Del PRD aliancista con el PAN? ¿O del PRD que tiene responsabilidades de gobierno? Continúo, se dice que, no sé, hay especialistas que han comentado que no se reparten los recursos como debe ser, porque no hacen la tarea los estados y los municipios. Incluso ponían, por ejemplo, el caso de Tepic, donde hubo paro de policías, se otorgaron los recursos, finalmente no llegaron a su destino los recursos, que realmente no están haciendo la tarea algunos municipios. Yo, aparte, te hacía otra pregunta sobre, bueno, en torno a tu opinión, en relación a esta colocación de los bonos a 100 años, que para muchos habla de una estabilidad tal vez macroeconómica. ¿Qué opinión tienes? Ok. A ver, no están haciendo la tarea. Hay un debate, yo ayer lo comenté en la mesa del Camino Real, lo repito hoy. Hay un falso debate que estados y municipios no tienen vigilancia de los recursos. Podemos discutir si como se están vigilando los recursos es la forma más eficiente de vigilarlos. Es una discusión que podemos tener. Pero déjame decírtelo porque yo he sido funcionario estatal. Los estados tienen auditorías de la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a las aportaciones y combinación de recursos de programas federales, estatales y municipales. Es decir, la SFF del Congreso de la Unión audita estados y municipios. En muchas cosas, en agua, en educación, en salud, permanentemente todo el año auditan a todos los estados y todos los municipios, bajo procesos aleatorios, recurrentes, normados y establecidos en formatos que son públicos. Segunda auditoría, el Congreso de cada estado, todos los 32, incluida la Asamblea de Representantes, tiene un organismo de vigilancia que ejerce sus funciones dentro de su marco normativo para vigilar y controlar y auditar los recursos de los programas de gobierno de la esfera local que se hacen con recursos propios. Y además, los estados y los municipios son sujetos de auditorías de la Secretaría de la Función Pública en la combinación de recursos en programas que van de la Federación y que combinan recursos con estados y municipios. Entonces, esta fantasía, esta mentira ramplante que el PAN en sí mismo se está dando un balazo en el pie, es falso que estados y municipios no tienen una vigilancia. Reitero, podemos discutir y debatir si ha sido la metodología y si ha abordado a los objetivos que queremos esas auditorías. Es decir, hay que revisar la metodología y la eficiencia y la eficacia de dichas auditorías. Pero es mentira que no se auditan estados y municipios. La colocación del bono de 100 años es una colocación en el mercado que nos da una buena señal. En México no está discusión que las finanzas públicas nacionales en la macroeconomía están bien. Estaban muy bien hace 10 años también. El problema es que los mexicanos somos personas. Estos señores de Hacienda creen que son robots. Con 6,000 pesos se vive bien, se come bien, se renta, se va a la escuela y se compra un coche, pues ese señor no sé qué realidad viva. No, la macroeconomía no ha bajado a los bolsillos de los mexicanos. El salario no se ha apreciado. Tenemos déficit de empleo. Tenemos inseguridad de salir a las calles. La infraestructura de este país se nos está cayendo a pedazos. El país no está bien en las microfinanzas. Mientras tú tengas un bono de depósito en Banco de México de reservas de 130,000 millones de dólares, no es ninguna ciencia expedir un bono de deuda a 100 años, ¿eh? A ver, de verdad, es como si Slim no fuera sujeto de crédito.
digo, el señor debe tener crédito en cualquier banco. Tiene mucho dinero guardado. Entonces, sí se felicita, es una buena señal. Yo creo que aquí hay un debate monetario de qué queremos. ¿Queremos seguir teniendo un país con un Banco de México rico y con mexicanos pobres? ¿O queremos atrevernos a no estar tan ricos en la cuenta del banco y apostarle a lo que le debe de apostar un país, que es su gente? Si generamos mejor infraestructura, habrá más empleo. Si tenemos más infraestructura, habrá la oportunidad de atraer más inversiones. Si tenemos un programa correcto, invirtiendo recursos no solo a la federación, sino a estados y municipios para inseguridad, pues habrá más seguridad y llegarán más empresas. Aunque haya funcionarios de este gobierno que dice que la inseguridad no afecta a la inversión, yo creo que sí la afecta y mucho. Entonces, sí es una buena señal, pero el paradigma de las finanzas públicas es: queremos finanzas públicas, sí, en la nación, pero también en el bolsillo de los mexicanos. Y a ellos poco les ha importado en 10 años, y hablo de hechos, el bolsillo de los mexicanos. Pues muchas gracias.